En esta ocasión estaremos hablando sobre la psicología del mexicano, teniendo en cuenta que este es un tema bastante interesante y apasionante debido a sus particularidades y aspectos llamativos, ya teniendo en cuenta que es un tema bastante extenso. Entre los factores más singulares de los patrones de pensamiento de nuestros ciudadanos, suelen destacar en primer punto la dependencia y respeto al orden jerárquico en el trabajo. En segundo punto, el orgullo nacional. Y en tercero, el pensamiento positivo y optimista. Si bien tenemos que tener en claro bien de qué estamos hablando, pues el primer punto, en el caso que es la dependencia y el respeto al orden jerárquico en el trabajo, el mexicano es valorado como una persona trabajadora que entiende la importancia del esfuerzo para conseguir metas. A la vez, el empleado nacional se caracteriza por ser un dependiente a sus jefes, por lo que tiende a esperar instrucciones para seguirlas, ejecutarlas correctamente y evitar asumir riesgos. De acuerdo a un análisis de alto nivel, este rasgo de la psicología del mexicano en el trabajo se debe a la cultura castigadora de nuestra sociedad, que alienta el temor a equivocarse. También dentro del orgullo laboral, el mexicano tiene un gran respeto por el orden jerárquico y sigue las ideas de sus puestos superiores. En segundo punto, tenemos el orgullo nacional. Este es un aspecto muy importante en México y se ha transmitido de generación en generación durante siglos. Los grandes legados arquitectónicos y culturales de los pueblos originarios y los relatos épicos de las luchas por la independencia son algunos de los factores que nos han influenciado esta característica. Como factor psicológico, ha sumergido gracias a las ricas herencias musicales y gastronómicas que les permiten ser ampliamente reconocidas a nivel mundial, así como los mariachis, que son grandes cantantes, y los platillos mundialmente alabados son algunas de las cosas que nos hacen sentir orgullosos de ser mexicanos. En tercer punto, tenemos el pensamiento positivo y optimista. Uno de los factores más llamativos de la psicología mexicana, pese a que las dificultades que históricamente ha atravesado nuestro país, los ciudadanos se caracterizan en promedio por ser alegres y optimistas. Este rasgo es tan marcado que en el 2019 México fue considerado el segundo país más feliz del mundo, claro, solo detrás de Costa Rica. Entre otras cosas, los resultados del índice de felicidad del planeta destacaron que nuestro país tiene niveles de bienestar y satisfacción significativamente superiores a los Estados Unidos, aunque históricamente tenga un mejor desempeño económico y menores índices de pobreza. Si bien esto llega a concluir que si bien enfrenta problemáticas como muchos otros países, la sociedad mexicana suele afrontarlos con una mejor perspectiva, producto de las singularidades de la psicología de sus ciudadanos. Y listo, ya conoces cuáles son algunas de estas características fundamentales de la psicología. Pero si bien aquí no paramos, aún tenemos más información. En nuestros antecedentes, la psicología en México conlleva una rica historia repleta de tradición, cultura y pueblos indígenas que, en combinación con pautas socioculturales provenientes principalmente de España y Francia, que desembocaron en un país que dio cabida a la ciencia del estudio del alma de una forma muy característica. Grandes investigadores como Rogelio Díaz Guerrero, pionero de la psicología experimental en México, constituyen uno de los grandes pilares en que descansa esta ciencia en el país, siendo sus contribuciones tanto en el ámbito nacional como internacional significativas. Díaz Guerrero, en conjunto con otros hombres y mujeres, valiosos exponentes de la psicología en México, ayudaron no solo al desarrollo sólido de la psicología experimental en el país, sino que promovieron activamente la independencia de la carrera de la psicología de la Facultad de Psicología y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, una de las cuales al principio la ciencia de la conducta era tan solo un apéndice, pero al escindirse tomó personalidad propia y fue creciendo en diferenciación y aportaciones como ciencia definida y trascendiente.
El nacimiento de las bases de la psicología en México puede retomarse de acuerdo con Pérez a las tradiciones históricas de los pueblos indígenas. Por ejemplo, el pueblo madre de los mexicanos, sobre todo en el centro del país, fueron los mexicas o aztecas quienes vivieron en el lago de Texcoco, la actual Ciudad de México, y fueron dirigidos en su comportamiento hacia ellos mismos y los demás por su dios Huitzilopochtli. Por lo general se establecieron y vivieron en relativa paz, hasta que otros pueblos hicieron la guerra, debiendo defenderse de los mismos en el sureste del país, para ser específicos en la península de Yucatán. La cultura mexicana, esta se caracterizaba por personas muy trabajadoras que eligieron ser sedentarias, asentándose en su territorio. Y claro, asimismo, demostrando responsabilidad en cuanto a cultivar la tierra, lo cual les permitió lograr una residencia permanente para ellos y sus familias, pues existían los clanes familiares que por lo general liderado por una especie de pater familias, o bien conocido como el jefe de tribu, del cual dependían muchas de las decisiones tomadas dentro de la comunidad. Y si bien en múltiples documentos históricos se expresa de forma consciente que una de las razones por la que los mexicas llegaron a habitar en el lago de Texcoco fue por indicaciones de su dios, quien en una visión les dijo a sus líderes que, donde vean a un águila sobre un nopal devorando a una serpiente, ahí debían establecerse. Y efectivamente, así lo hicieron. En la época de la conquista española, son múltiples los elementos que influyeron en lo que fue consolidándose como el terreno propicio del nacimiento posterior de la psicología experimental mexicana, en manos del Dr. Díaz Guerrero y un gran equipo de hombres y mujeres. Sin duda, en la etapa de la conquista fueron aconteciendo muchos de ellos. Por ejemplo, según Blázquez, Hernán Cortés, ícono de la conquista de la Nueva España de México, escribió en sus cartas de relación distintas narraciones de corte psicológico, literario y político, que influyeron posteriormente en la sociedad naciente, con su característica mezcla de culturas, tradiciones e inclusive religiones, la más de las veces impuestas por su fuerza y a precio de sangre por parte de la religión tradicional católica romana, proveniente de la corona, en específico de Carlos V, quien reinaba en este periodo. Y bien, para contextualizar mejor cómo se realizó la conquista y su influencia en el desarrollo de la psicología del mexicano y el nacimiento de la psicología como ciencia en el país, es importante señalar que a principios del siglo XVI, cientos de españoles conquistaron una tierra habitada por aproximadamente 8 millones de indígenas. Y bien, durante un periodo de tiempo, los conquistadores creyeron de forma errónea y prejuiciosa que los indígenas no tenían alma, pero que los niños nacidos de españoles y mujeres indígenas, es decir, los criollos o mestizos, sí lo tenían. Esta corriente de pensamiento, que iba en contra relativamente de las prácticas denigrantes en contra del pueblo indígena en la etapa de la conquista, lo cual sigue palpándose hasta la fecha de diversas poblaciones en México, ayudó a dar mayor valor a los indígenas como personas, pero sobre todo a los mestizos, población que representa casi la totalidad del pueblo mexicano en la actualidad. Hombre y mujer forman el núcleo de la familia. Ambos deben cooperar y construir su hogar de manera interdependiente y con amor. Dicho amor se creía que en la época de la conquista que solo correspondía a la mujer el darlo y que el varón debería ser el fuerte, el poderoso, siendo estereotipos perpetuados en la psicología del mexicano. Y asimismo, pudiendo verse sus manifestaciones evidentes en múltiples películas, sobre todo del conocido como cine de oro mexicano, con artistas como Pedro Infante, Jorge Negrete, entre otros. Patrones de machismo y de violencia hacia la mujer fueron transmitidos de manera clara a la pizque de las y los mexicanos a partir del periodo de la conquista. El nacimiento de México como nación independiente. Las y los mexicanos pasaron de ser sometidos y humillados
a vencer a través de relevarse en contra de la tiranía de los opresores en el poder, en la que la actualidad se vive, aunque no en todos los casos. Para ser objetivos, una mezcla de sentimientos de inferioridad con valentía rebelde en contra de quien ose oprimir al pueblo mexicano, siendo esta una paradoja, pues pese a ser un país enormemente rico en todos los sentidos, tales como la flora, la fauna, gas natural, talento humano, aún no se prosperó como debería, debiéndose en gran medida también a los factores como la corrupción y la impunidad. La personalidad y el carácter de los mexicanos. En este punto valdría la pena el realizar una distinción entre las y los mexicanos, puesto que son poblaciones psicosocialmente distintas y que por ende requieren de un abordaje diferente. En el caso de la terapia táctil como parte de la cultura, en la psicología del mexicano también es muy común el contacto físico a través de abrazos y palmadas, siendo estas muy cortas también en el espacio interpersonal al charlar. Lo anterior es campo fértil, por ejemplo, para la terapia táctil, la cual tiene una influencia sutil pero profunda en las relaciones personales, nutriendo las amistades y ayudando a satisfacer las necesidades emocionales más profundas en la persona que percibe las muestras de lo que puede entenderse como la calidez humana. La mayoría de las personas están familiarizadas con la teoría y la práctica de la terapia táctil, una técnica de contacto físico diseñada para derribar las barreras psicológicas y así ayudar a las personas a abrirse a la plena comunicación con los demás. La terapia táctil, una parte integral de la vida de la mayoría de las y los mexicanos, siendo una práctica social que ha sido ejercitada desde hace siglos y se ha convertido en manifestaciones cotidianas como el abrazar, como una forma de brindar soporte emocional de persona a persona, sin importar el rol que esta persona llega a tener en nuestras vidas. Tipos de mexicanos. Rogelio Díaz Guerrero clasifica a los mexicanos en 8 tipos de personalidades. Esto lo escribió en su libro de la psicología del mexicano, de las cuales solo destacan las siguientes 4. La primera, claro, es el mexicano afiliativo y obediente. En segundo, el mexicano activamente autoafirmativo, o bien conocido como el rebelde. En tercer punto, el mexicano con control interno activo, o bien conocido como el íntegro. Y por último, el mexicano del control externo pasivo, que es bien conocido como el corrupto. Existen en México diferentes tipos de mexicanos y a pesar de que el idioma oficial es el español, producto de la conquista y la colonización, aún se hablan 59 idiomas, entre los que se destacan el náhuatl, el maya, el otomí, el mixteco y el zapoteco. Todos ellos manifiestan una tipología diferente. Y si bien el mexicano es muy religioso, pero también es cierto que hay mexicanos muy obedientes. Estos son fáciles de encontrar de acuerdo con la geografía mexicana. Está también la tipología del mexicano activamente autoafirmativo, que se caracteriza por ser rebelde. Esto es muy frecuente en las escuelas secundarias, preparatorias y en lugares donde se reúnen adolescentes y jóvenes, puesto a que estos individuos son poco obedientes, agresivos, independientes e impulsivos. Hay también mexicanos que pertenecen a la tipología del control externo pasivo. El mexicano interno activo es la buena personalidad mexicana, pero su contraparte es aquella en la cual abundan mexicanos pasivos, pesimistas y fatalistas, dispuestos siempre a corromperse. Son obedientes por conveniencia y por carácter. Se desenvuelven dentro de un medio machista, violento y corrupto. Partimos de que la cultura mexicana, desde la conquista española, se ha visto en la necesidad de adaptarse a los cambios, incluyendo la psicología, el cual a partir de este momento se convirtió en un pueblo sumiso, acostumbrado a defenderse y sobre todo adaptarse. En el caso de la influencia hispana, es una de las características más marcadas del mexicano. De acuerdo a Ramos, se dice que la personalidad del español era activa, pragmática y realista, pero también es cierto
que a los que se llegaron a México eran personas ambiciosas con el ánimo de obtener poder y riqueza. Este tipo de perfil no se llega a dar en todos, pero sí en un sector en especial. Lo positivo sería que en México existiera el espíritu de la superación. La influencia anglosajonada se ha manifestado en diversas maneras debido a las heterogéneas formas de pensar en México. La personalidad del mexicano. La investigación acerca de la personalidad ha tratado de explicar el comportamiento de los individuos argumentando la influencia de la personalidad como un patrón complejo de comportamientos relativamente estable y consciente, que bien caracterizan el funcionamiento personal. Y en el caso de la cultura mexicana, los postulados acerca de los rasgos únicos, peculiares, han sido propuestos desde el siglo XX. Algunos de los autores afirman la importancia de la mexicanidad y el mestizaje como la riqueza de la cultura. Una característica esencial de la cultura mexicana es la importancia que la misma le da a la familia. Se piensa erróneamente que el mexicano no sabe valorar la importancia del individuo, a lo que se ha llegado a identificar como un complejo de inferioridad. El respeto y la admiración a los padres es otra ideología característica de la cultura mexicana. Otra característica muy peculiar es su percepción del tiempo, puesto a que los mexicanos de tal forma piensan que pasan más lentamente para otras nacionalidades. En el mexicano esta idea parece ser bastante la base de la tardanza con la que muchos mexicanos acostumbran a llegar a sus citas o la tardanza a la cual realizan sus actividades. Y si bien la cultura mexicana también se caracteriza por el machismo, que engloba la misma, el machismo, como casi todo, si no es que todo, en esta vida, tiene su lado bueno y su lado malo, que por un lado está el respeto a la mujer. Es importante destacar que la caballerosidad es un principio del machismo. Se piensa que la mujer es más débil y frágil que el hombre, y que por lo tanto el hombre tiene que ayudar y cuidarla. Sin embargo, aunque la caballerosidad surge del machismo, es una cualidad que muchas mujeres mexicanas buscan en su pareja y tienden a ver como una cualidad admirable, sin importar el hecho de que se deriva de un conjunto de prácticas, comportamientos y dichos que son ofensivos contra el género femenino. La importancia de la familia, el respeto y admiración a los padres, la percepción distinta del tiempo y el machismo con las características culturales que yo personalmente considero que definen y seguirán definiendo a la cultura mexicana. La cultura mexicana. Esta es una cultura o civilización que es todo complejo, que incluye el conocimiento de las creencias, el arte, la moral, derecho, las costumbres y cualquier otros hábitos, capacidades adquiridas por el hombre. La cultura material, que consiste en expresiones físicas y pueden ser analizadas con sentidos a lo que hace referencia al mundo de los objetos, es decir, es tangible. En otro caso, la cultura no es material, es intangible. Está dotada en la esencia de la percepción del mundo y de las características que definen a una sociedad. Que generalmente la cultura es aprendida por el ser humano y si no es aprendido es algo natural. Los elementos principales está la gastronomía, literatura, arte, música y arqueología. La riqueza singular de la cultura mexicana se debe en gran parte a su mezcla de elementos modernos y su legado indígena. Aún persisten 52 pueblos nativos distintos, herederos de las naciones prehispánicas diezmadas por la conquista europea, dotadas en su propia lengua, mitología y tradiciones. De este modo, en México se da la mano a una sociedad similar a la europea y estadounidense, con un importante legado en las artes, la cultura y la etnicidad. Entre otros aspectos, destaca la gastronomía considerada por UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, reflejo de la historia pre- y postcolonial de esta nación sudamericana. Como la de tantas otras naciones latinoamericanas, la mexicana es una cultura mestiza, o sea, fruto de unas complejas dinámicas de sincretismo cultural, cuyos elementos provienen de distintos continentes. Especialmente importantes son la herencia española y católica,
y la proveniente del antiguo imperio azteca y de otras culturas precolombianas mesoamericanas. Deben tenerse en cuenta que el territorio mexicano formó parte de una de las cunas de la humanidad mesoamericana. La religión. Gran parte de la cultura mexicana gira en torno a la religión y a la iglesia, así como al concepto de la familia. De hecho, alrededor del 82% de los mexicanos se identifican como católicos, tal y como afirma la CIA. No obstante, algunas personas también han incorporado elementos de la cultura maya como parte de su fe. Entre los cristianos es posible encontrar a mormones, luteranos, anglicanos, metodistas o bautistas. Asimismo, también hay pequeñas comunidades de musulmanes, budistas y judíos. Las fiestas y las celebraciones. El Día de la Virgen, que se celebra el 12 de diciembre, es una de las fiestas mexicanas que se celebra la aparición de la Virgen María hasta en 4 ocasiones a un indígena chichimeca en el año 1531. Además, ella es la santa patrona del país. Otra celebración fundamental es el Día de los Muertos, que tiene lugar el día 2 de noviembre. Es un día reservado para recordar a los fallecidos, especialmente a los familiares. Lo que corresponde al Día de Muertos o Día de Todos los Santos, en la cultura mexicana, se acostumbra a colocarse ofrendas para los difuntos. Por lo general, en dichas ofrendas se colocan fotos de las personas que están conmemorando y para esto se considera colocar flores, frutos, comida y elementos que ellos disfrutaban. Como parte de las creencias que se tienen al respecto de esta tradición en la cultura mexicana es que la madrugada del 1 al 2 de noviembre los difuntos toman parte de la esencia de las ofrendas para recordar cuando estaban vivos, que por lo general, como parte de esta tradición en las escuelas que se llevan a cabo distintos días. En la identidad y en la cultura mexicana. Para hablar de la identidad del mexicano como parte de la cultura mexicana, hay que tener en cuenta que este término puede comprenderse diversos aspectos. La identidad de una comunidad viene dada por todas las relaciones entre las ideas, las artes, la moral, las costumbres, leyes y los modos de vida que predominan en dicha sociedad, lo que identifican a la cultura y a cada una de las personas que la conforman. En tal idea expuesta se puede determinar que la cultura mexicana y la identidad de esta sociedad viene dada a todos los aspectos que influyen en la actualidad y los que han influido como parte de la historia. Por otra parte, la globalización siendo parte de la psicología. La globalización ha tenido un impacto significativo en muchos aspectos de la vida, incluida la psicología, por supuesto. Aquí hay formas en las que esta ha sido afectada. En esta estaremos teniendo 4 puntos. La primera es el cambio en la identidad cultural. La globalización ha llevado a un aumento de diversidad cultural en todo el mundo. Esto ha llevado a un cambio en la identidad cultural y ha tenido un impacto en la forma en la que las personas se ven a sí mismas y a los demás. En segundo punto está el estrés cultural. La globalización ha llevado a un aumento de la interacción entre personas de diferentes culturas. Esto ha llevado a un aumento en el estrés cultural y a una necesidad de adaptación a nuevas formas de pensamiento y comportamiento. En el tercer punto, la influencia de los medios de comunicación. La globalización ha llevado a una mayor influencia de los medios de comunicación en todo el mundo. Esto ha tenido un impacto en la forma en la que las personas piensan sobre sí mismas y, como ya lo había dicho, por ende, también sobre los demás. Y se ha llevado una mayor influencia de las imágenes corporales y de los estereotipos culturales. En cuarto, los cambios en el acceso a la atención médica. Esta ha llevado una mayor disponibilidad en la atención médica. Esto también ha tenido una forma en la que las personas buscan y reciben una atención y ha llevado a un aumento tanto en la atención medicamental como en la emocional. En resumen, la globalización ha tenido un impacto significativo en la psicología a través de cambios en la identidad cultural, el estrés cultural, la influencia de los medios de comunicación y los cambios en el acceso a la atención médica. La función psicológica. El comportamiento del ser humano se ha estudiado desde distintos puntos para exponer científicamente las razones
por la que el hombre reacciona de cierta forma frente a acciones o a hechos específicos. Claro está que los latinos actúan distinto que los asiáticos frente a una crisis. Los adolescentes africanos viven un contexto muy distinto a los adolescentes europeos, y esto es debido al aspecto social, que es bien su cultura, y el aspecto natural, que es su entorno o el medio ambiente, en el que claro ellos viven. Partiendo de esto podemos decir que el ser humano se compone por 4 grandes áreas. La primera es el área biológica, en segunda el área psicológica, en tercera el área social y por última el área religiosa. Según Sigmund Freud y Viktor Frankl afirmaron que una de sus obras que el hombre requiere de creer en algo superior a él, convirtiéndose en un mecanismo de defensa para evitar el daño de su estabilidad. Mientras que, de acuerdo a Freud, Clark sugiere que el hombre es capaz de salir de situaciones diferentes por su fuerza interna que compone el carácter, la necesidad de supervivencia y la fe que le tenga a una entidad superior. En México, la fe está presente en todos lados, compuestas por distintas culturas que van desde la africana, española, asiática e incluso aún se mantienen creencias religiosas de la época mesoamericana. En la antigua Mesoamérica, las diferentes culturas que había creían que en dioses de acuerdo a las necesidades que querían cubrir. Varias culturas compartían dioses, aunque también es cierto que depende de la cultura cambiaban su nombre, pero la función que cumplía el dios era la misma. Quetzalcóatl, era el dios creador del hombre. Huitzilopochtli es el dios de la guerra. Tlaloc, el dios de la lluvia y el trueno. Mestli es la diosa de la luna. Sinteotl es el dios del maíz. Tonatiuh, dios del sol. Y por último, Mictlantecuhtli, dios de la muerte. Y como los ya nombrados, hay muchos los cuales le brindan a la población la fe y la esperanza. En estas épocas solían brindarles o incluso sacrificar a personas con la finalidad de darle a los dioses algo a cambio de que sus cosechas crecieran abundantes, ganaran alguna batalla, volvieran épocas de sequía, entre muchas otras cosas que se creían podrían beneficiarse de sus dioses. La verdadera conquista de México fue la conquista religiosa. El entendimiento entre los españoles y los nativos fue tanto que se comenzó a generar una nueva raza mestiza donde surgió una religión y una cultura que no es ni española, pero tampoco es nativa indígena. Surgió el catolicismo mexicano y con ello su cultura como la conocemos hoy en día. La religión es considerada como contenido de conciencia colectiva, que como los plantea Wundt, los contenidos de conciencia colectiva son los aspectos culturales que tienen el carácter de ser aspectos espirituales que forman parte de la vida de cada individuo. Los contenidos de conciencia colectiva se dividen en el primero, que es el representaciones míticas. Esta se refiere a los temores y esperanzas comunes. En segundo punto, las normas de las costumbres. En esta dice los motivos de la voluntad. Roque señalaba que la estructura del pensamiento dogmático religioso delimita y consolida las formas de pensar hacia diferentes aspectos de la vida social. Esto quiere decir que la religión desempeña un papel importante en la vida de creyentes orientados y limitando su comportamiento social. Actualmente la mayoría de la población en México es católica, pero también las nuevas generaciones adoptan otras religiones como el budismo, cristianismo, testigos de Jehová, evangélicos e incluso muchos han optado por no seguir ningún tipo de religión. Se puede decir que incluso que el catolicismo va perdiendo seguidores, ya sea porque las creencias no se adecúan a esta y cambian de religión, porque simplemente no tienen creencia hacia ningún tipo de religión. La psicología política. Esta se define como aquel conjunto de conocimientos los cuales describen, explican y reconstruyen las relaciones de poder. Todo esto a través de la toma de decisiones y los principios psicosociales del comportamiento social y los factores que afectan los intereses colectivos, el orden social y el destino común. La psicología política utiliza un proceso de intervención en donde se analiza la función del poder que permite desarrollar una postura crítica.
Mota refiere que esta psicología abre paso al diálogo con la tradición relacionada con el control, el poder y el dominio. La politización de la sociedad, en donde el proceso de influencia y construcción social acontece a la democracia como viaje político y, por último, define el espectáculo, el cual es reducido a una representación colectiva del resultado de la ley de oferta y demanda. Lo anterior mencionado es refuto por estudios centrados en el estudio del poder, la participación social, la educación e influencia social, democracia, la intersubjetividad, la posmodernidad y el método. La psicología política en México fue impulsada principalmente por la Sociedad Mexicana de la Psicología Social, cuyos miembros estaban adscritos a la UNAM y el mayor número de la Facultad de Psicología. Esta psicología empieza a tomar fuerza contra las primeras consolidaciones de estudios profesionales, como lo fue el primer doctorado en psicología social en México en los años 70. La labor de los académicos de la UNAM dentro de la psicología social empieza a tomar más fuerza, donde las preeminencias eran formas profesionales orientados a adecuar sus competencias a base de sus teorías metodológicas, éticas y contextuales, con la finalidad de orientar una buena toma de decisiones políticas. Esta también tiene ciertos objetivos, como lo son las construcciones de escenarios sociales o espacios políticos, el orden y la regularización de la normatividad correspondiente a las circunstancias en donde la sociedad vive, el propiciar comportamientos alternativos de mejora en base a reconocimientos colectivos con el fin de emplear técnicas, procedimientos e instrumentos psicológicos, manteniendo un compromiso psicopolítico integral con el ambiente, la historia y la cultura. Específicamente, el promover adecuadamente estrategias metodológicas y emplearlas adecuadamente, en donde se incorporan nuevos modelos y conocimientos, creando un sentido de responsabilidad al compromiso. Así bien, integra una responsabilidad científica, ética, un compromiso social, trabajos multidisciplinarios y transdisciplinarios, desarrollando su trabajo en distintos escenarios, en donde se siguen los más altos principios éticos y de compromiso social con respecto a normas jurídicas locales, regionales, nacionales e internacionales. Esta es un área la cual poco a poco va tomando más fuerza dentro de la ciencia de la conducta. Podría considerarse una psicología joven que, a mi punto de vista, empezará a tomar más protagonismo dentro de la sociedad. Esta psicología se ha nutrido de psicología social y la psicología clínica, y poco a poco se vuelve más autónoma. El estudio de la política va más allá de partidos políticos y elecciones. Es curioso cómo se hace política de forma inconsciente y cómo la psicología política logra descifrar dichas formas de hacer política. La psicología educativa. Esta es la rama de la psicología que se encarga de estudiar el aprendizaje y el desarrollo humano en el ámbito de la educación. Sus investigaciones, siempre bajo un marco científico, buscan optimizar los aprendizajes y el rendimiento de los alumnos. Estos estudios se traducen en nuevos planeamientos sobre las estrategias educativas y eficaces y los programas de intervención más novedosos. La psicología de la educación no solo se ciñe al ámbito escolar. Sus principios teóricos y prácticos también se aplican en otros contextos como la salud pública o la familia. De hecho, los humanos nos dejamos de aprender. Eso nunca no va a pasar, porque los humanos nos seguimos alimentando siempre de nuevos conocimientos y desarrollamos como individuos cuando terminamos nuestros estudios académicos. El desarrollo humano. En esa existen dos ramas entrelazadas. Tanto la psicología del desarrollo como la psicología educativa contemplan las variables externas que intervienen en este proceso de maduración cognitiva. La edad, herencia genética, factores sociales. Otra característica que comparten es el reconocimiento de factores internos, que sin lugar a duda impulsan el desarrollo integral del humano. Las emociones, actitudes, valores sociales o la meta de cognición. El estudio sobre la influencia de estos factores es el aprendizaje, ya que ha generado diversas teorías explicativas a lo largo de la historia, hasta llegar al modelo constructivista, que es el paradigma donde se asientan las bases de la escuela actual.
También el modelo constructivista en la psicología educativa supone un cambio radical en el concepto tradicional de los roles del profesor y el alumno, puesto que defiende el papel activo de este último en el proceso de aprendizaje. Además, permite mostrar al docente los materiales de construcción y las directrices necesarias para que el niño progrese de su propio desarrollo integral. Una de las teorías que ayuda a comprender el modelo constructivista es el andamiaje. Esta está basada en los principios del desarrollo y aprendizaje psicosocial del psicólogo ruso Lev Vygotsky, considerado uno de los grandes propulsores de la psicología de la educación. A grandes rasgos, la teoría del andamiaje perfila al maestro como un instructor que presenta al alumno la información necesaria y estructurada para que bien ésta resuelva un problema o tarea que le ayudará a desarrollar una serie de aprendizajes. Esta tarea debe suponer un reto motivador para el niño, pero que tiene que estar ajustada a los conocimientos previos del alumno. Mientras que el niño la va resolviendo, el profesor debe limitarse a ofrecer los apoyos necesarios para que le alcance, en este caso, el niño, el objetivo. La formación en psicología de la educación, que son las competencias profesionales. La función principal del psicólogo educativo es mejorar el sistema de enseñanza trabajando en 3 niveles. En este es el desarrollo de las capacidades de un individuo, grupo o de las instituciones. Esto supone la adquisición de competencias en 3 puntos. La primera es la técnica de evaluación e intervención psicoeducativa. En segundo punto es el diseño de programas de adaptación curricular y proyectos educativos. Y por último, la habilidad para el asesoramiento y orientación vocacional del profesional. La psicología familiar. Esta rama de la psicología que estudia e interviene a los problemas que afectan a la unidad familiar y las relaciones entre sus miembros. La educación de los hijos o entrenamiento para padres y madres, el psicólogo se encargaría de enseñar a los progenitores las estrategias de crianza que ofrecen al niño un ambiente seguro de apoyo y respeto. La psicología familiar también les ayuda a establecer disciplinas, valores y hábitos saludables para el bienestar de todos los componentes de la familia. En el caso de los problemas de conducta en la infancia, la desobediencia, la agresividad, miedos infantiles, trastornos del desarrollo, estos son los casos más comunes que llegan a la consulta. El psicólogo se encargará de realizar una evaluación profunda del perfil del niño, analizar las dinámicas dentro de la familia y diseñar un programa de intervención en el que participarán todos los miembros. En la resolución de conflictos, padres y adolescentes, la adolescencia supone una serie de cambios en el individuo, tanto físico, psicológico y social. Estos cambios repercuten en las relaciones con los padres y en algunos casos supone una desestabilización dentro del seno familiar, cambios de normas, reajustes de la autoridad o establecer nuevas libertades y responsabilidades del adolescente. La intervención del psicólogo se centrará en ofrecer vías de la comunicación positiva, técnicas para resolver conflictos y la aplicación de programas de apoyo a la parentalidad. La parentalidad positiva es un concepto promovido desde los organismos oficiales con el fin de promover a través de estrategias psicoeducativas las relaciones padres e hijos basadas en el afecto, la responsabilidad y sobre todo la obediencia. La separación del divorcio. En muchas otras ocasiones, el psicólogo desempeñará el papel del mediador cuando la pareja ha decidido romper su compromiso. Las familias reconstruidas son aquellas en las que uno de los adultos o ambos tienen hijos de una relación anterior. Los conflictos más habituales de este tipo de familias son el rechazo a la pareja del progenitor por parte de uno de los hijos o los problemas de adaptación a las nuevas normas establecidas en el seno familiar. La violencia de género. Este tema es tan delicado y actualmente también pertenece al ámbito de la psicología de la familia. El profesional puede trabajar directamente con las víctimas de agresiones, cuyo tratamiento también incluye a los hijos de esta. En otras ocasiones, puede detectar episodios de violencia durante la terapia de pareja. En ambas situaciones debe conocer el protocolo a seguir y los programas de intervención.
Las adicciones a las nuevas tecnologías. Cada vez es más frecuente que los padres acudan a consulta debido al uso excesivo por parte de sus hijos a los videojuegos, móviles y las redes sociales. Al igual que sucede con el consumo de drogas, el hábito excesivo y descontrolado de las TICs, tanto de los adultos como de los adolescentes. Termina convirtiéndose en una adicción y como cualquier adicción, esta conducta compulsiva y descontrolada acaba deterioradamente todas las parcelas de la vida del afectado, en este caso de los hijos, el indicativo más común y fuente de los primeros conflictos familiares. Suele ser un bajo rendimiento en sus estudios y en el caso de los hijos, indicativo, pues como ya lo había dicho, pues el más común. No obstante, el fracaso escolar va acompañado con otros síntomas. El hijo abandona sus responsabilidades dentro del hogar, se muestra desobediente, sufre explosiones de ira e irritabilidad cuando se le castiga sin usar el móvil o el ordenador. No participa en la convivencia de la familia, es decir, este se llega a aislar e incluso abandona sus amistades. Los beneficios de la psicología familiar. La psicología familiar, a través de la terapia, logra poner sobre la mesa los conflictos que existen. En este caso, la mejora de la comunicación, el hecho de que se reconozca la existencia de un problema dentro de la familia, se habla sobre ello, supone que la comunicación entre los mismos miembros de la familia mejore. En segundo es el apoyo a la familia. A través de la terapia familiar se trabaja el apoyo de los demás miembros de la familia a un familiar en concreto, que por ejemplo tiene una depresión, una adicción o una enfermedad grave. También el tratamiento de problemas de conducta. En ocasiones la conducta de un miembro de familia afecta a todos los demás y desestabiliza al grupo. La terapia familiar trabaja en estos problemas de conducta para descubrir su origen y la forma de tratarlos. La familia es fundamental para prevenir trastornos mentales y adicciones. Impartirán el diplomado a distancia. La salud mental del niño y adolescente en el contexto de la familia. Es esencial fomentar la comunicación afectiva entre los miembros de la familia. La familia es una promotora de la salud mental, ya que a través de ella el niño adquiere elementos esenciales para lograr un óptimo desarrollo psicológico, emocional, permitiéndole contar con herramientas para evitar alguna patología mental u adicción. La psicología económica. Esta es una de las ramas más destacadas que conforman la psicología. Está centrada básicamente en conocer, investigar y aplicar una serie de técnicas que sirvan para averiguar los tipos de factores psicológicos o sociales que determinan las decisiones económicas. Estas decisiones pueden ser llevadas a cabo por personas, empresas o instituciones. La psicología es una disciplina centrada en tratar de estudiar, resolver y solucionar los procesos mentales de los individuos. ¿Qué características tiene la psicología económica? Bien, esta tiene una serie de objetivos y metas a la hora de implementarse. Se centra en investigar y proporcionar datos del comportamiento de las personas en relación con aspectos económicos y la toma de decisiones. Trata de configurar modelos de cómo los individuos perciben el mundo, la economía y cómo ésta puede tener un impacto a nivel social. El ejemplo de la psicología económica. Uno de los aspectos que estudia la psicología es todo lo que ocurre en el gobierno y en las instituciones relacionadas dentro de la política económica. Relacionando con ello, también investigación cómo se manifiesta el crecimiento económico y la prosperidad en el comportamiento de las personas. La psicología laboral en México. Se está poniendo de moda por las diferentes empresas que están surgiendo y colaborando para el desarrollo del país. Para empezar, la psicología laboral se encarga de estudiar la relación entre el hombre y para el trabajo, observando las diferentes problemáticas que tiene el colaborador para desempeñar en su puesto. Al desarrollarse en este ramo, podrás ayudar al trabajador como al empresario. Estarás a cargo de mejorar el bienestar de los trabajadores para que puedan trabajar con armonía. El psicólogo laboral. Si bien dentro de algunas empresas esta profesión representa el cargo en sí. El psicólogo laboral en una compañía se encarga de planificar y diseñar sus programas de entretenimiento como inducciones y capacitaciones. Además, está capacitado para participar en proceso de captación y selección de recursos humanos. También se involucra con el resto de las tareas que conllevan a la gestión del personal de una organización corporativa. Otra tarea muy importante de un psicólogo laboral dentro de una empresa es la formulación de exámenes psicométricos. Esta clase de evaluaciones permiten conocer mejor
a los empleados y sobre todo permiten identificar para cuáles áreas tienen más competencias y habilidades naturales las personas. Además, estos exámenes también les sirven a los trabajadores para encontrar sus vocaciones y definir cuáles campos de acciones les resultan más convenientes y placenteros. De hecho, en algunas universidades se implementan estas evaluaciones para orientar a los alumnos antes de que se involucren en el mercado laboral. Si bien el orientador laboral, ya que hablamos de vocación, no podía dejar mejor fuera este importante alternativo laboral. Así como los jóvenes necesitan la orientación vocacional para saber qué carrera estudiar, algunos trabajadores requieren de apoyo profesional para identificar aquellas áreas que les apasionan. En un consultorio propio o a través de visitas profesionales, atenderás a personas que requieran de tu guía para planificar sus proyectos, vidas profesionales o bien laborales. También permiten contribuir con la vida de muchos trabajadores y sus familias. Esta actividad te brindará independencia, pues al ser tu propio jefe te encargarás de determinar el precio de tus servicios y no deberás aceptar cargas laborales que consideres excesivas. Que por otro lado, la orientación laboral es una tarea que podrás combinar o complementar con otras funciones que puede desempeñar un egresado de carrera de psicología de forma independiente y derivada. El ascensor externo. Fomentar un clima organizacional saludable es una de las capacidades principales de un especialista en psicología laboral. Es por ello que muchas compañías mexicanas y de otras latitudes demandan los servicios de estos profesionales en calidad de asesores externos. Si cumples con esta labor, te sumergirás de lleno en la estructura, interacción y dinámica de trabajo de las organizaciones a las que prestes tus servicios. Solo de esta forma podrás identificar los errores y aspectos que causan un cambio laboral poco favorable y a partir de ello formularás estrategias y consejos para optimizar el clima organizacional. En 4, el campo de las asesorías. Uno de los problemas que atenderás con mayor frecuencia en la fuga del talento humano. Pese a que ofrecen condiciones salariales atractivas y planes de desarrollo, muchas organizaciones tienen dificultades para retener personal valioso que se ve tentado a marcharse cuando reciben ofertas de otras organizaciones. Las conferenciaristas. Estas, aunque se trata de una labor que desempeñarás como parte de la nómina formal de una empresa, es otra de las posibilidades de generar ingresos a través de los conocimientos de la psicología laboral y especialmente de realizar aportes en su entorno. Recuerda que los psicólogos tienen una gran responsabilidad ante la sociedad y los ingresos no son el único factor relevante cuando se trata de ejercer esta profesión. Entre otras cosas, a través de ellas podrás contribuir con un sector empresarial y patronos más conscientes de la importancia de aplicar principios psicológicos para gestionar su talento humano y mantener un alto grado de motivación. En líneas generales, por medio de esta palabra podrás realizar aportes para el desarrollo de compañías saludables desde el punto de vista del ambiente organizacional y trabajadores satisfechos, motivados y responsables. El profesor, si bien en la carrera de psicología es una de estas alternativas académicas que te capacitará para desempeñar el sector educativo. Al comprender la mente humana y las características psicológicas de personas de diferentes edades y grupos sociales, estos profesionistas tienen un gran potencial para empatar con los alumnos y transmitirle conocimientos. En este caso de la psicología, te permitirá impartir clases facultades de carreras que aborden la gestión de talento humano, la administración de empresas, mercadotecnias, ingeniería industrial, contaduría pública. Por supuesto, también tendrás el perfil necesario para capacitar a los estudiantes de la licenciatura en psicología. El 6. El director de recursos humanos. Se trata del cargo de demanda de estudio de la carrera de psicología, la realización de cursos especializados sobre gestión del talento humano, especialmente cuando se espera ejercer en compañías exigentes y consolidadas. Pero lo cierto es que los expertos tienen el perfil adecuado para asumir responsabilidades de gran relevancia dentro de las organizaciones corporativas y esta está en una de ellas. La psicología de los medios de comunicación. Los medios de comunicación en general pueden
describirse en términos sencillos y como que una película enhorabuena, que un libro era triste o que el internet es informativo. ¿Cómo hemos podido vivir sin él? Sin embargo, hay que ver más allá y entender los efectos que tienen los medios de comunicación. Los psicólogos examinan los medios de comunicación desde una perspectiva teórica, apartándose de las teorías cognitivas sociales sobre los efectos que tienen los medios de comunicación en las personas. Estas teorías sugieren que los individuos participan de forma proactiva en su desarrollo y pueden, por tanto, ejercer un control sobre sus sentimientos y pensamientos y acciones. La psicología de los medios de comunicación se centran en la relación entre el comportamiento humano y el medio. Estudia la interacción entre los individuos, grupos, tecnología y trata de dar sentido a esta sinergia. Ya que en 1950, cuando la televisión se estaba convirtiendo en una forma popular de entretenimiento, los psicólogos de los medios de comunicación se preocuparon por los niños y su entusiasmo por la televisión y el impacto, si lo había, en sus habilidades de lectura. Más tarde, los psicólogos empezaron a estudiar el impacto del visionado violento de la televisión en el comportamiento de los niños, y sí, eran más propensos a mostrar un comportamiento antisocial o bien asocial. Los medios de comunicación no se limitan a los videojuegos, blogs, YouTube, Twitter, televisión, los medios impresos o la radio. También abarca los nuevos medios de comunicación como la tecnología, teléfonos móviles, internet y los juegos de ordenador y consola. Como la tecnología en medios ha llevado para quedarse, la sociedad se preocupa por el uso de la parte de los jóvenes y todo el mundo se preocupa de si todos lados de medios de comunicación y la tecnología son buenos o malos, o un punto intermedio. Los medios de comunicación siguen consumiendo una parte cada vez mayor de la vida de las personas. La gente y los jóvenes en concreto no tienen la interacción cara a cara que necesitan aprender habilidades sociales y cada vez más niños tienen dificultades para interactuar con los demás. Sin embargo, en la nueva normatividad, los jóvenes han crecido con todo esto y los padres están tratando de ponerse al día. Como sociedad, pasamos una media de casi 7 horas al día como papás de sofá, plantados cómodamente frente al televisor o frente a nuestros ordenadores descargando la última película en Amazon. Y es que la televisión satisface nuestras necesidades emocionales de comodidad, relajación, evasión, capricho o simplemente experiencia. Las empresas que anuncian sus productos gastan millones de dólares al año para promocionar sus mensajes y las empresas de publicidad pasan muchos meses descifrando datos sobre lo que la gente quiere o necesita para mantenerlos enganchados. En los años 50, cuando las imágenes en blanco y negro se proyectaban en pantallas de televisión muy pequeñas, los psicólogos empezaron a notar cómo un simple programa de televisión puede impactar e influir en el comportamiento de los espectadores. Tal vez hoy menos que el pasado, las mujeres de la televisión eran generalmente delgadas, o la que a su vez introdujo un estereotipo que decretaba que todas las mujeres deberían ser delgadas. Los problemas psicológicos que esto ha causado, como la bulimia, la anorexia, que abundan hoy en día. Pero si bien es indiscutible que la televisión determina la forma en la que vemos a las personas y el mundo en su conjunto, influye que los compramos como lo sentimos, en por qué tomamos las decisiones que tomamos e incluso en lo que creemos. Por ejemplo, hace años no era común mostrar a los afroamericanos en televisión. No mostrar este grupo demográfico en la televisión, en esencia, los hacía invisibles y conducían a la apatía hacia esta raza. Los periódicos, la radio y los programas de televisión emiten las noticias las 24 horas del día, los 365 días del año. Por lo tanto, es casi imposible evitar las malas noticias y la influencia negativa que tiene en nuestras vidas. La televisión negativa puede conducir a pensamientos negativos, a los que nos lleva a ver nuestras vidas como angustiamos lo que realmente son. Algunas investigaciones han demostrado que incluso que ver imágenes traumáticas en las noticias puede provocar síntomas similares al estrés postraumático.
Si bien este es un tema, pues sí, algo de qué preocuparse. No cabe duda que el efecto que tienen los medios de comunicación en las personas es un tema que genera un intenso debate en la sociedad, ya que toca cada uno de los aspectos en los que se funda, así como los valores democráticos, principios éticos y su expectativa en un futuro. Muchas gracias.